DMTV presenta Bienestar. Bienvenidos a Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Si queremos saber qué nos pasa, qué nos impide avanzar, debemos saber qué nos pasó, cuánto hemos hecho para avanzar y hacia dónde queremos ir. Esa es una de las premisas que acompañan a la colección Pensamiento Educativo Peruano, editado por Derrama Magisterial, al contar la historia de nuestra educación desde la época inca hasta hoy. Inventarios educativos y prolegómenos o introducción de reforma entre 1956 a 1968 es el título de volumen 12 escrito por el educador, el doctor José Rivero, que contiene el estudio y análisis de pensadores como Augusto Salazar Bondy, Walter Peñalosa, Jorge Basadre, entre otros. Veamos y vamos a detenernos un poco en lo que nos decía este último sobre el tema educativo y su análisis para saber cuánto hemos cambiado o no. En el punto Antología de Texto, José Rivero incluye el fragmento de un ensayo que Jorge Basadre escribió en 1960. Basadre califica de interesante a la experiencia de haber tomado contacto con maestros primarios en su visita a las escuelas del país para estudiar situaciones y problemas en ese mundo que los llamados intelectuales de élite no conocen e ignoran, según dice. Encontró desmoralización, tráfico por nombramientos y ascensos, abuso de poder político, pero también encontró maestros auténticos, sanos, entusiastas, héroes silenciosos que se honró en conocer. Preparó una guía necesaria con ellos para recordarles lo que ya sabían o enterarles de lo que no les fue posible conocer antes. Avalando la profesionalización del maestro, Basadre advierte que hay que ir más allá de las capacitaciones. Dice que conviene que se fomente la divulgación de la literatura profesional. Añade también que la elaboración aislada de programas a cargo de especialistas sin experiencia u otros muy sesgados, sin vigilar su aplicación, han sido una nota dominante. Ministros y directores han dado decisiva importancia a planes y programas creyéndolos la única clave de las reformas, olvidando tener en cuenta al niño y el adolescente. En este volumen 12 de la colección Pensamiento Educativo Peruano, Basadre habla de la preocupante deserción de alumnos en la secundaria rural principalmente, una etapa no bien planteada que resulta ineficaz como base para los estudios universitarios. Señala además que es deber del Estado y las universidades orientar a las masas hacia campos fecundos de la vida nacional, estimulando, por ejemplo, las carreras cortas y destacando la educación técnica. En 1960, Basadre decía que desgraciadamente no se había creado ningún órgano general de contacto entre la educación secundaria y la universitaria, al punto que se facilite la mejora de una y el ingreso a la otra. Muchas universidades no toman en cuenta lo que fue exigido a los alumnos en los 5 años de secundaria y los obligan a estudiar en pocos meses diversas materias, tal como ocurre hasta hoy. El contraste entre los porcentajes alentadores y el fracaso que el inventario recoge debe ser tomado en cuenta, pide Basadre. Concluye él que el inventario o esta lectura de la realidad deben ser estudiadas no por el resultado de las cifras, sino por el significado contradictorio que ellas puedan tener. Hay que leer a veces entre líneas y a veces al revés. Precisamente el comité editorial de la colección Pensamiento Educativo Peruano estuvo integrado por uno de nuestros maestros, el profesor Jorge Jaime Cárdenas, por muchos años profesor de una escuela estatal dedicada a trabajar con niños talentosos y 2 veces presidente del directorio de Derrama Magisterial. Recientemente, el profesor Jorge Jaime Cárdenas fue designado como uno de los 25 integrantes del Consejo Nacional de Educación, órgano autónomo y consultivo de temas relacionados a la educación peruana. Creo que lo importante en esta etapa, York, es que la profesión docente va actuando en diferentes dimensiones. La más conocida, que es la tarea pedagógica, en sentido estricto la función docente. También hay la gestión educativa, pero creo que
algo que articula la función docente y la gestión educativa es justamente la elaboración y la aplicación de políticas educativas y en singular de política docente. Esto encuadrado en lo que es el proyecto educativo nacional y lo que ha significado para UNESCO en América Latina también la revaloración de la profesión docente en la región y dentro de ello también la preocupación de la comunidad académica e intelectual en el país por el mejoramiento de la profesión docente. En esa dirección nuestra labor, nuestro compromiso es revalorar la profesión docente y hacerlo en medio de la situación de fortalecimiento de la escuela pública como el espacio principal de la educación peruana y de oportunidad para todos en educación básica como también dentro de los márgenes de la educación superior. Desde el Consejo, precisamente, ¿cómo lograr esta revalorización del maestro? El Consejo Nacional de Educación tiene, entre otras comisiones principales, 4, una de ellas dedicada al desarrollo docente. La cual usted coordina, ¿no? La que me han encargado la coordinación nacional en representación de este organismo, donde tiene 2 campos principales, la formación docente o lo que hoy en día es desarrollo de la profesión docente, es decir, formación inicial y formación continua, y el otro campo que es el de la revaloración docente con componentes tanto profesionales, materiales, sociales, culturales, que deben estar directamente relacionados con políticas de mediano y de largo plazo. ¿Y algún trabajo de inmediato al interior del país con los maestros? Sí, se está trabajando por decisión del Consejo Nacional de Educación una encuesta nacional docente para conocer percepciones sobre distintos tópicos de retos y problemas de la profesión docente, así como de logros y avances que tiene ello. Creemos de que esto nos va a permitir conocer más de cerca la problemática de la profesión, pero sobre todo trabajar soluciones, trabajar salidas que sirvan para los docentes, pero en función del mejor aprendizaje de los alumnos. ¿Cuándo se inicia? Entendemos que debe ser en el mes de septiembre. Este es un trabajo que lo viene trabajando el Consejo Nacional de Educación desde su periodo anterior, con la iniciativa de su presidente Hugo Díaz y del directivo José Rivero Herrera. Recientemente el Banco Mundial presentó en Lima el informe Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Maestros investigadores como el doctor Manuel Bello de la Universidad Cayetano Heredia manifestaron su preocupación por lo que considera es un informe polémico y muy reduccionista de la calidad de nuestra educación y nuestros maestros. El doctor Bello emitió su análisis en el conversatorio internacional organizado por el CINEACE, Mitos y verdades sobre la acreditación en institutos de educación superior, tecnológica y pedagógica. Está circulando y difundiéndose internacionalmente y con mucha intensidad una visión que me parece muy reduccionista de la calidad de la enseñanza, de la calidad de la docencia, de la excelencia de los profesores y de la educación misma. Y este es un discurso que proviene de una institución muy importante, que tiene un poder político y económico enorme, como es el Banco Mundial. El documento que comento, desde la introducción, realiza afirmaciones que a mi modo de ver, por lo menos podemos calificar de polémicas o discutibles. Textualmente dice el documento: la baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región y, en consecuencia, restringe la contribución del gasto nacional en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Sobre el segundo mensaje o conclusión del estudio, dice textualmente el informe: la calidad de los profesores de la región se ve comprometida por un pobre manejo de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula.
Los profesores de los países estudiados dedican un 65% o menos del tiempo de clase a la instrucción, en comparación con la práctica de referencia, es decir, el ideal, de 85%, lo que equivale a perder un día completo de instrucción por semana. Hacen un uso limitado de los materiales didácticos disponibles, especialmente de la tecnología de la información y las comunicaciones, y no siempre logran mantener la atención y la participación de los estudiantes. En este caso, lo que es polémico no es que el uso del tiempo es importante en el aula, obviamente, sino que los conceptos de educación, de instrucción y de prácticas eficaces en el aula que subyacen al instrumento utilizado en este estudio para medir la calidad de los profesores, que contrasta fuertemente con las orientaciones conceptuales de documentos normativos sobre enseñanza de calidad, como por ejemplo el Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio de Educación del Perú. Según el documento del Banco Mundial, la educación es, comillas, cito textualmente, la transformación de los insumos escolares en productos de aprendizaje. Y dice que, comillas, todos los componentes del gasto de un sistema educativo, desde el diseño de los planes de estudio hasta la construcción de las escuelas, la compra de libros y los salarios docentes, se conjugan en el momento en que el profesor interactúa con sus alumnos en el aula. La intensidad con que se aprovecha este momento de instrucción es un determinante clave de la productividad del gasto en educación. Cierro comillas. Este estudio asume, por lo tanto, una concepción de la educación como un proceso productivo de instrucción unidireccional, en el que no tienen cabida el aprendizaje entre pares o colaborativo, el autoaprendizaje, la convivencia en el aula y el desarrollo de cualidades personales que estén al margen de los objetivos y contenidos específicos planificados por el docente, la interculturalidad y el intercambio de visiones y experiencias de los estudiantes y sus familias y comunidades. Hemos avanzado en el establecimiento de normas de seguridad vial y en los esfuerzos que se hacen en los colegios para forjar una educación en ese sentido, pero la gran cantidad de accidentes de tránsito que siguen ocurriendo nos muestra que aún necesitamos una mayor sensibilización en la ciudadanía y una mejor capacitación entre los conductores de vehículos. Todo esto para lograr una cultura de seguridad vial. Luis Quispecandia, de la ONG Luz Ámbar, especialista en asuntos de transporte, reflexiona sobre estos temas en la siguiente entrevista de Percy Aquino. La situación de la seguridad vial con respecto a la relación de la educación, ¿cómo se está conceptualizando? ¿Cómo está marchando en realidad? Es verdad que en nuestro país, si bien es cierto, la Ley General del Tránsito y Transporte no involucra directamente al Ministerio de Educación como un sector importante, pero sí el magisterio y la labor magisterial en general está comprometida como un ente formador de la ciudadanía que debería atender el tema de seguridad vial desde las aulas. Pero sí existe una labor, si se quiere, por intermedio de la Dirección de Tutoría y Gestión Educativa, la DITOE del Ministerio de Educación. Nosotros venimos desarrollando con ellos una activa labor, compartimos la capacitación a los docentes, pero evidentemente todavía no es suficiente. Hay más de 200.000 maestros, pero de repente se ha llegado a 20.000 o 30.000, tal vez en el mejor de los casos, durante estos años. De modo que es necesario que los docentes primero estén capacitados sobre este tema, para a su vez ellos también sean un efecto multiplicador en promover la cultura vial en nuestro país. Por otro lado, existen textos guía de educación vial del Consejo Nacional de Seguridad Vial. En estos textos está diseñado la forma en que se debe llegar a los niños de educación inicial, primaria y secundaria. Estos textos lo pueden solicitar los maestros de todo el país al Consejo Nacional de Seguridad Vial. ¿Y qué acciones de sensibilización como educación ciudadana debían hacerse para impulsar más educación vial también?
Creo que es importante hacer una acción coordinada entre las autoridades. La cultura vial o la educación vial en general es un tema transversal que compromete a toda la sociedad y a todas las autoridades, pero viniendo de la educación siempre tendrá mayores fortalezas. Por tanto, el Ministerio de Educación, por intermedio de sus docentes, sus directores, pueden hacer acciones coordinadas con la Policía Nacional, con la municipalidad, para desarrollar actividades en conjunto, sean concursos, sean marchas, sean desplazamientos, pasacalles. El hecho de que hay que motivar en la población donde estemos ubicados, motivar en la población la necesidad de respetar las normas de tránsito es la única forma de garantizar nuestra seguridad, nuestra existencia. Y hasta aquí Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial.